Bendiciones, gente. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios les proteja donde quiera que ustedes se encuentren. En esta hora, pues para mí es un privilegio estar aquí trayéndoles el mensaje, compartiendo el alimento espiritual. Y ya que necesitamos de conocer de la palabra del Señor, bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que en esta hora, gente, quiero compartir con ustedes, bueno, ¿verdad? Siguiendo como tema, siguiendo el ejemplo de Jesús, ya que, bueno, que sea el Señor Dios Todopoderoso poniendo palabras en mi boca, y también que sea por medio, ¿verdad?, del Espíritu Santo, y que el Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes para que sea Él ayudándoles a entender y a comprender la palabra de Dios, porque el Espíritu Santo es el que da testimonio de todo lo que Jesús dijo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que necesitamos, ¿verdad?, del Espíritu Santo en el nombre poderoso de Jesucristo. Así es que, gente, bendiciones y muchas bendiciones. Siguiendo, ¿verdad?, el ejemplo de Jesús. En esta hora, pues, sabemos, gente, de que estamos viviendo estos días de Semana Santa. Hoy es 16 de abril del 2022, ¿verdad? Y estamos en el tiempo de la Semana Santa. Hoy, pues, un día como hoy, bueno, nosotros, ¿verdad? Nuestros días tienen nombre, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves, ya que nuestro calendario, pues, es un calendario gregoriano. Y mientras que el pueblo judío, ¿verdad? El nombre, los días de ellos se dice el primer día de la semana, el segundo día, el tercer día, el cuarto día. Porque así los llamó Dios. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que, gente, ¿verdad? Y el Señor, esto lo vemos en los días, en Génesis 1:5 dice, ¿verdad? Y llamó Dios a la luz día, y a la noche, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Fue la tarde y la mañana un día. Porque el día para los judíos, para el pueblo de Israel, comienza desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana, ¿verdad? Y a las 6 de la otra tarde. ¿Ves? Mientras que para nosotros comienza de 12 a 12, de 12 de la noche a 12 del día es el mediodía, es el día. Y hasta las 12 de la noche es, ¿verdad?, ya el día completo. Bendito sea nuestro Dios. Así es de que, gente, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios, y luego dice, ¿verdad? Bueno, entonces dice desde el 3, bueno, ahí, ¿verdad? Nos enseña y nos dice, y fue la tarde y la mañana un día. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que, gente, ¿verdad? Hoy, un día como hoy, ¿verdad? Sábado, ya que la Semana Santa es, gente, para que nosotros recordemos lo que Jesús hizo, su gran amor y misericordia que Dios mostró con nosotros, dándonos la oportunidad, ¿verdad? Y sacándonos de la esclavitud, porque al pueblo de Israel Dios lo sacó de la esclavitud de Faraón. Faraón lo tenía ahí esclavo. Y entonces, y nosotros, pues, hemos estado esclavos del pecado. Así es de que también Dios nos ha sacado a nosotros de las tinieblas a la luz. Bendito y alabado sea nuestro Dios, porque la luz, ¿verdad?, es Jesús, es nuestro Jesús, Dios Todopoderoso. Así es que, gente, siguiendo las pisadas del Maestro, siguiendo el ejemplo de Jesús, ¿verdad? Entonces vemos de que en este tiempo estamos viviendo la Semana Santa, en la cual le digo, ¿verdad?, que es para recordar, es para meditar, gente, es para que nosotros nos sentemos con nuestros hijos, con nuestra familia, para explicarle el porqué de la Semana Santa, cuál es el propósito de la Semana Santa, cuál es el beneficio que nosotros tenemos, ¿verdad?, con la muerte de Jesucristo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que, gente, ¿verdad?, es para conmemorar ese día, ¿verdad?, que hemos salido de la esclavitud
y fuimos libres por la sangre de Jesucristo, por la sangre que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Así es de que un día como hoy, sábado, ¿verdad? Bueno, dice, siguiendo, ¿verdad? El ejemplo de Jesucristo. En Juan 5, el 17, el 17, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios, Jesús, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bendito sea nuestro Dios. Jesús, ¿verdad? Vino a esta tierra. Él no vino, gente, para tener unas vacaciones. Él no vino, gente, para irse a la playa. Él no vino para disfrutar en este mundo. Él vino a trabajar. Él vino a hacer la obra de nuestro Padre Celestial. Él vino por amor. Él se entregó para ayudarnos. Él tuvo misericordia de nosotros. La misericordia viene de nuestro Dios. La palabra de Dios nos enseña en Juan 4, en Juan 4, gloria a Dios, aleluya, 4:34, dice, ¿verdad? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra, porque el tiempo es corto, gente, el tiempo es corto, en todos los tiempos el tiempo es corto, ¿ves? Entonces Jesús, el Señor, ¿verdad? Vino a trabajar, vino a hacer la voluntad de nuestro Padre, Él vino, ¿verdad? A cumplir la obra de nuestro Dios, bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es de que vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que a él pues lo perseguían, ¿verdad? Lo perseguían para matarlo, ¿ves? Y la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que Jesús levantó a aquel paralítico de Betesda, y fue un día sábado, ¿ves? En un día de reposo, porque para los judíos el séptimo día es el día de reposo. Para nosotros, como les digo, también, ¿verdad? El sábado, ¿verdad? Es el nombre, bueno, decimos el día de reposo sábado porque para nosotros es el domingo, ya, porque el domingo es el séptimo día para nosotros, porque para nosotros comienza la semana en domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. ¿Ves? Entonces vemos, gente, ¿verdad? De que ellos se enojaron al ver que Jesús sanaba en el día sábado. Jesús, los discípulos arrancaban espigas para comer el día sábado, y vemos de que ellos se enojaron, ¿verdad? Por eso, pero realmente para poder entender la palabra de Dios tenemos que aceptar a Jesucristo, tenemos que aceptar la palabra del Señor, tenemos que aceptar al enviado de Dios, ¿ves? Entonces, pero ellos hasta hoy, pues algunos han aceptado a Jesucristo, otros siguen cerrados en sus pensamientos, han tomado la palabra, ¿verdad?, completamente literal. Hay partes literales y hay partes simbólicas, ¿ves? Entonces vemos de que nosotros, ¿verdad?, hemos tomado la palabra por la gracia de Dios y el Espíritu Santo que nos ha enseñado la palabra espiritual. Para nosotros la palabra de Dios es espiritual. Bueno, como les digo, hay palabras, la palabra es simbólica y también literal. Y pero sobre todo la palabra es espiritual, porque Jesús, ¿verdad? Como les digo, Jesús es la luz, Jesús es el día. Jesús, ¿verdad? Es el que nos hace descansar. Jesús dijo, venía a mí, en Mateo 11:28 dice, venía a mí los que estén cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Solo en Jesús podemos reposar. Reposa nuestra alma, reposa nuestra alma, reposa nuestro espíritu, reposa nuestro pensamiento, reposamos en Él. Eso es lo que Él quiere, que nosotros descansemos en Él, que no estemos afanados, que no estemos atribulados, que no estemos angustiados. Bendito y alabado sea nuestro Señor. ¿Ves? Porque la verdad es que las vacaciones, nosotros nos podemos ir de vacaciones, podemos ir a
a disfrutar de la vida, pero no nos hace descansar. Siempre estamos pensando en que vamos a comer, en que vamos a beber, en que vamos a vestirnos, que tengo que pagar la luz, que tengo que pagar donde vivo, que tengo esto, que tengo el otro, bueno, que me enfermé, que tengo que ir al médico, y estamos siempre angustiados. Y Dios quiere, ¿verdad? Él desea que nosotros descansemos en Él. Por eso Él vino, ¿verdad? Para anunciarnos las buenas nuevas de salvación, para anunciarnos un nuevo mundo mejor que este, porque aquí en este mundo pues realmente todo se desgasta, bendito sea, pero donde Él vive, allá en la casa de mi Padre, como dijo Jesús, ¿verdad? Es un mundo mejor, ahí no hay desgaste, ahí hay salud, ahí no hay dolor, no hay angustia, no hay tristeza, todo es luz, bendito y alabado sea nuestro Dios. Bueno, entonces vemos, ¿verdad?, de que Jesús dijo, dice, mi Padre hasta ahora trabaja, mi Padre trabaja y yo, dice, trabajo. Él estaba siguiendo, ¿verdad?, el ejemplo de su Padre, y nos viene a enseñar a nosotros para que nosotros sigamos su ejemplo también, ya, porque el tiempo es corto. ¿Ves? Entonces tenemos que trabajar en la obra del Señor. Es como ahorita que yo estoy comunicándoles la palabra del Señor, que les estoy anunciando la palabra de Dios, entonces yo estoy trabajando en la obra del Señor, y yo me siento contenta, me siento feliz, me siento llena. ¿Por qué? Porque estoy anunciando las buenas nuevas de salvación, estoy anunciando la palabra de Dios, bendito y alabado sea nuestro Señor. Entonces vemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios, gente, ¿verdad?, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, de que Jesús en este tiempo, hoy sábado, ¿verdad?, según pues la palabra de Dios, ¿verdad?, Jesús muere un viernes. Yo les digo viernes, ¿verdad?, para definir el día, pero realmente Jesús muere, ¿verdad?, el día viernes para nosotros, ¿verdad? Para nosotros Él muere el día viernes. Entonces, el día, gente, Él muere a las 3 de la tarde, ya. Muchos dicen de que Jesús no cumplió los 3 días y las 3 noches, como cuando Jonás se lo tragó el pez, ¿verdad? Y entonces estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, y después bueno, el pez lo lanzó hacia afuera, ¿ver? Entonces Jesús dijo, así como estuvo Jonás, así estaré yo en el corazón de la tierra. Bendito sea nuestro Dios. Entonces vemos de que cuando hacemos la cuenta, muchas veces decimos, Él no cumplió con los 3 días y las 3 noches. Gente, según la palabra de Dios, ¿verdad?, según los días y las noches, como dice la palabra de Dios, sí, Jesús cumplió, porque Él vino a eso. Él vino a cumplir la palabra de Dios, y Él dice, el cielo y la tierra pasará, pero mis palabras se tienen que cumplir al pie de la letra. Entonces, ahora vemos, gente, de que por ejemplo, Jesús, ¿verdad?, muere el viernes, ¿verdad?, para nosotros, porque nuestros días tienen un nombre. Entonces, el viernes Él muere a las 3 de la tarde. Entonces, ese es el primer día. Él muere el día viernes, ya. Entonces, en cuanto Él muere, gente, ¿verdad?, Él muere en la cruz, su espíritu, ¿verdad?, sale, y al salir su espíritu, ¿verdad?, Él se traslada inmediatamente al corazón de la tierra. Él se traslada inmediatamente al lugar de las tinieblas, ya, porque la palabra de Dios dice, y ahí en ese lugar es oscuro, y la oscuridad, las tinieblas, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Génesis 5, dice que las tinieblas Dios la llamó noche, ¿ves? Entonces, miren, nosotros podemos estar al mediodía, ¿ves? Y si al mediodía se oscurece, para nosotros es noche, ya se hizo noche, ¿ves? Y aunque sea el mediodía, pero si se oscureció y el sol se ocultó y se volvió oscuro, ya decimos, ya es noche, se hizo noche temprano, anocheció temprano, bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces dice la palabra de Dios, dice, ¿verdad?, y llamó Dios a la luz día, a la luz, a la claridad, ¿verdad?, llamó día,
Y a las tinieblas, la oscuridad, la llamó noche. ¿Ve? Y fue la tarde y la mañana un día. Y fue la tarde y la mañana un día. Entonces vemos, gente, ¿verdad? De que Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, entonces vemos de que Jesús, ¿verdad? En ese momento, el espíritu de él, en ese momento sale su espíritu, ¿verdad? Y al salir su espíritu, gente, entonces Jesús se traslada directamente, ¿verdad? Al corazón de la tierra, se traslada a ese lugar oscuro, a ese lugar de tiniebla, a ese lugar que, bueno, al ser tiniebla es noche, al ser tiniebla es noche. Entonces ahí Jesús está cumpliendo un día, el día viernes y noche. Es el mismo día, ¿verdad? Del día viernes, el día y la noche. Entonces Él está cumpliendo un día, Él está cumpliendo un día y está cumpliendo una noche. ¿Ves? Bendito y alabado sea nuestro Dios. Porque mire, gente, para los judíos, ¿verdad? A las 6 de la tarde comienza el día. A las 6 de la tarde. Para nosotros no, para nosotros comienza a las 12. De 12 de la noche, otra vez damos la vuelta hasta las 12 de la noche. Ellos comienzan de 6 de la tarde, ya es otro día para ellos, ¿ves? Hasta las 6 de la tarde otra vez. Entonces, cuando entonces, Él muere a las 3, ¿verdad? Del viernes, el primer día y la primera noche, porque llega ahí a las tinieblas, y las tinieblas es noche, ¿ves? Entonces, cuando Jesús, ¿verdad? Cuando se llegan las 6 de la tarde, ¿verdad? Que ya es el otro día, que las 6 de la tarde, bueno, ya para los judíos, ¿verdad? Era el día de reposo, y por lo tanto Jesús no podía estar, según la ley, Él no podía estar ahí colgado en la cruz. Entonces, ¿verdad? Llevaron su cuerpo a la tumba, ¿ves? Entonces, su cuerpo está en la tumba, su cuerpo está en la tumba. Por ejemplo, yo no tengo aquí, no tengo no tengo, ¿verdad? Una fruta quería yo para mostrarles, por ejemplo, ¿verdad? Este es el cuerpo, este es el cuerpo, ¿verdad? Y entonces, aquí adentro está la semilla, esto sale, ¿verdad? Y el cuerpo queda en la tumba, el cuerpo quedó en la tumba, ¿ves? Entonces, al quedar el cuerpo en la tumba, su espíritu ya estaba allá en el otro lado, estaba en las tinieblas, ¿ves? Ahí dice la palabra de Dios dice la palabra de Dios, bendito y alabado sea nuestro Dios Todopoderoso. Dice en Primera de Pedro 3:19, aleluya, santo es el Señor. Vamos a ver Primera de Pedro 3:19. Primera de Pedro 3:19. Dice la palabra de Dios, dice, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Jesús fue ahí, ¿verdad? Al lugar de las tinieblas, al centro de la tierra. Él fue a predicarle a los espíritus encarcelados, dice la palabra de Dios. Entonces dice, ¿verdad? Dice a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé. Entonces, desde el otro tiempo, ¿verdad? Desde otro tiempo, cuando ellos desobedecieron, ¿ves? Y fue desde los días de Noé, dice la palabra de Dios, ¿ves? Entonces, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, solo 8 fueron salvas. Entonces, Jesús fue y se les presentó a ellos, ¿ves? Porque Jesús tenía que cubrir, su gracia nos tenía que cubrir a todos, a todos. Jesús fue y dio testimonio, y él dándoles a entender y diciéndoles de que Él era Dios, de que se les había predicado la palabra de Dios y que por eso estaban ahí en ese lugar, ¿ves? Entonces Jesús fue, ¿verdad? Y como les digo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, en lo cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. O sea, Jesús fue
a predicarles a los espíritus encarcelados. Jesús ahí estaba trabajando, Jesús no estaba durmiendo, Jesús ahí en ese lugar, Él estaba haciendo la obra de nuestro Padre Celestial. Entonces, cuando Jesús resucita, ¿verdad? Jesús se trae cautivo a los que estaban en el seno de Abraham, porque ahí también en el corazón de la tierra, en un lugar, estaban todos los que morían, ¿verdad? En Cristo. Y separados estaban los otros que morían sin Cristo. Es donde la palabra de Dios nos enseña el Lázaro y el rico. ¿Ves? Entonces el rico estaba en el lugar de tormento y Lázaro estaba en el seno de Abraham. Entonces eso, Jesús, cuando Él resucita, Él se llevó cautivo, dice, se llevó cautivo la cautividad. ¿Ves? Y entonces se los llevó, lo trasladó a otro lugar. ¿Ves? Los arrebató de ese lugar y se los llevó a otro lugar que Él ha preparado, ¿verdad? Para todos aquellos que creen en su nombre. ¿Ves? Entonces, vemos de que por eso es necesario, gente, ¿verdad? Creer en el Señor, porque Él nos da salvación, Él nos da vida y además también nos demuestra que Él es Dios de vida, no es Dios de muertos. Él es vida en la tierra, Él es vida debajo de la tierra y Él es vida allá en los cielos, porque Él es vida, bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, Él estaba trabajando, o sea, un día como hoy, ¿verdad? Jesús estaba para nosotros, estaba muerto, ya estaba en la sepultura, pero espiritualmente Él estaba trabajando, Él estaba en el corazón de la tierra, Él estaba ahí predicando, anunciándoles a aquellos espíritus que estaban encarcelados. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, ¿verdad? Vemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que cuando se llega el sábado a las 6 de la tarde, cuando se llega el sábado a las 6 de la tarde, ya es el segundo día, gente, ya es el segundo día. Para los judíos ya es otro día, ¿ves? Entonces, de 6 de la tarde, gente, a las 9, hasta las 9 de la noche. Entonces, cuando se llega a las 9 de la noche, ya es noche, ¿ves? Entonces, el día y la noche que Jesús estuvo completamente fue el día sábado, ¿ves? Porque Él estuvo desde las 6 de la tarde, que ya es el segundo día, hasta las 6, hasta las 6, ¿verdad? Del otro día, del tercer día, que ya sería domingo, para cumplir el tercer día. ¿Ves? Entonces, Jesús estuvo completamente esos días, noche y día, ya. Pero vemos de que ahí ya se cumple, ¿verdad? La segunda noche y el segundo día y la segunda noche. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, cuando Jesús, ¿verdad? Cuando se llega, dice que Jesús resucita el tercer día. ¿Ves? Entonces, cuando se llega, ya pasa, ¿verdad? Se llega, bueno, ya se llegó el sábado a las 6 de la tarde, es el segundo día, ¿ves? Entonces, el segundo día, ¿verdad? Entonces, cuando se llega las 6 de la tarde, que para nosotros es sábado, entonces ya es domingo, ya es el tercer día, ¿ves? Cuando ya pasó pues de todo el día del sábado y toda la noche, entonces se llega a las 6 de la tarde, domingo, entonces ya ahí está el tercer día, ya. Él murió viernes, ¿verdad? Entonces en el día viernes murió Jesús. Entonces Jesús es bajado antes de las 6 de la tarde, porque entre medio de las 3 y las 6 de la tarde, porque ya era el segundo día ya se iba a ver. Entonces el domingo, bueno, al finalizar el segundo día, que es las 6 de la tarde, entonces ese ya es el tercer día, ¿ves? Entonces el tercer día, ¿verdad? El domingo, ¿ves? Entonces dice que, dice la palabra de Dios acá, en Génesis, dice, ¿verdad? Dice, fue la tarde y la mañana, un día, fue la tarde, ¿ves? Fue la tarde, al terminar sábado, ¿verdad? Ya sábado a las 6 de la tarde, que para nosotros es, entonces ya es domingo, fue la tarde, esa tarde ya es domingo, ¿ves? Domingo dice
y la mañana, y la mañana, y la mañana del domingo, porque ya a las 3 de la mañana ya es, y la mañana, ¿verdad? Entonces, ya a las 3 de la mañana, ya como a esa hora, pues que ya fueron a buscarlo al sepulcro de 3 a 6, de 3 a 6 de la mañana, de 3 de la mañana a 6 de la mañana, ¿verdad? Entonces, ya a esa hora, ya Jesús ya había resucitado, ya Jesús había vuelto a tomar, ya Jesús, ¿verdad? Vino y tomó, bueno, estoy tomando esto como ejemplo porque no, entonces ya Jesús, ¿verdad? Tomó su cuerpo nuevamente y ya se hizo pues un cuerpo, ¿ves? Un cuerpo con vida. Es un cuerpo ya que caminaba, que respirara, porque cuando lo fueron a buscar a la tumba, ¿verdad? Ya él ya no estaba ahí en la tumba, sino que estaba vacía, la tumba estaba vacía al amanecer ya del domingo, ¿ves? Entonces, pero él, si hacemos bien la cuenta, como son los días, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que él cumple el primer día y la noche, el segundo día y la noche, y el tercer día y la noche. Bendito y alabado sea nuestro Dios. ¿Ves? Entonces vemos, ¿verdad?, de que la palabra de Dios también nos enseña que Jesús, la palabra de Dios, gente, también nos enseña, ¿verdad?, de que en Juan 10, 18, la palabra de Dios nos enseña, ahí tenemos un cumplimiento de la palabra, porque ahí dice la palabra de Dios en Juan 10, 18, dice la palabra, ¿verdad? Dice, nadie me la, dice, desde el 17, por eso, dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. O sea, Él puso su vida, ¿verdad? Él dio su vida. Él dio su vida para darnos vida a nosotros, para enseñarnos que Él es Dios, que Él es vida. Vida aquí en la tierra, vida debajo de la tierra y vida allá en los cielos. ¿Ves? Y entonces vemos, Él puso su vida, ¿verdad? Y dice, y la volvió a tomar. Y la volvió a tomar, dice, ¿verdad? Ahora dice, nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Entonces él volvió a tomar la vida, ¿verdad? Y él se presentó y estuvo aquí después que él resucitó, pues estuvo, ¿verdad? 40 noches, 40 días, él estuvo anunciando y siguió predicando y manifestando, ¿verdad? Que dando testimonio de que sí resucitó. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces, nosotros, gente, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? La palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que, o sea, muchas veces, gente, no entendemos bien, porque la palabra de Dios nos enseña nos enseña en 2 de Corintios, dice, ¿verdad? 3:18, bendito sea nuestro Dios. Entre más nosotros vamos escudriñando las escrituras, Dios se va manifestando. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Por eso tenemos que escuchar la palabra de Dios y aceptar a Jesucristo, ¿ves? Porque Jesucristo es la luz, Jesucristo es la vida. Y el Señor nos bendice por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, enseñándonos y ayudándonos a ver claramente. Mire, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? De que dice de que había un ciego en Marcos 8:22, ¿verdad? Y este ciego, Jesús, dice la palabra de Dios, ¿verdad? En Marcos 8:22, 26. Entonces dice que Jesús le puso las manos al ciego. Y cuando Jesús le dijo, ¿verdad? Miras, entonces vemos de que el ciego le dijo, miro a la gente como árbol. Miraba que la gente se movía, no miraba claramente, ya. Pero cuando Jesús los puso, ¿verdad? Cuando Jesús le puso otra vez las manos, Jesús le dijo, miras, y entonces él dijo, ahora veo claramente desde lejos. Él miraba desde lejos, no simplemente miraba cerquita, él miraba desde lejos. Y eso es lo que Dios quiere, que nosotros miremos más allá del sol, que entendamos, gente, que tengamos fe, que tengamos confianza,
confianza, que tengamos certeza, que tengamos esperanza en Él, que creamos en Él. ¿Ves? Porque a eso vino Él, para enseñarnos una vida nueva, algo mejor para nosotros. ¿Ves? Entonces vemos de que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad? ¿En qué? En Corintios, ¿verdad? En Corintios dice la palabra de Dios, gloria a Dios, aleluya. En Corintios la palabra de Dios nos dice, ¿verdad? Corintios, gloria a Dios, aleluya. Ya se me perdió. Entonces, nos enseña, ¿verdad? En Corintios, gloria a Dios, aleluya. Segunda de Corintios 3:18, dice la palabra de Dios. Segunda de Corintios 3:18. 3:18, sí, 3:18 dice la palabra de Dios. Por tanto, dice nosotros todos mirando a cara descubierta, como en un espejo. Miramos a cara descubierta como en un espejo. Dice, ¿verdad? La gloria del Señor. Somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Ves? Entonces dice que somos transformados, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, ¿verdad? Porque el Señor, dice, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si tenemos al Espíritu de Dios, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque el Señor es el Espíritu, dice, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Y entonces dice, por tanto, todos mirando a cara descubierta, ¿ves? Como que nos estuviéramos viendo en un espejo. Cuando aceptamos a Jesucristo, cuando venimos a Jesucristo, entonces, ¿verdad? Aceptamos a Jesucristo, entonces el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que está aquí con nosotros, entonces Él nos enseña y Él da testimonio de la verdad, Él da testimonio de todo lo que Jesús dijo. Ahora dice en Santiago 1:23. Santo es nuestro Señor. Santiago 1, gloria a Dios, aleluya. Entonces, Santiago 1, perdón, santo es nuestro Señor. Santiago 1, sí, 1:23. Dice, pero aquí está, 1:23, dice, porque si alguno es oidor, dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. ¿Ves? Entonces, dice, porque él se considera a sí mismo, se ve él a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. ¿Ves? Entonces, cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios, ¿verdad? Y no aceptamos la palabra de Dios, no la agarramos para nosotros y la aplicamos, entonces dice la palabra de Dios que somos como un hombre, o sea, como una persona pues que ve su rostro en un espejo y se considera, bueno, veo mi rostro, aquí tengo una manchita, aquí tengo una espinilla, aquí, bueno, tengo bigotes, y entonces vemos nuestro rostro y nos contemplamos a nosotros mismos, ¿ya? Entonces veo que esta camisa me queda de lado y así. Pero dice, cuando se va, dice, se olvida cómo estaba, se olvida de la espinilla, se olvida de la mancha, se olvida que la camisa la tiene de lado sucia o rota, se olvida, ¿ves? Entonces, la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que debemos de creer. Dios desea que nosotros creamos y que miremos más allá. Bendito y alabado sea nuestro Señor, que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidor, sino que oigamos y que agarremos la palabra y la apliquemos para nosotros, ¿ven? Porque Jesús vino, a eso vino Jesús, para enseñarnos, para darnos una nueva vida, para darnos algo mejor. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Santo es nuestro Señor. Entonces dice la palabra en Judas, gloria a Dios, aleluya, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Judas. Judas solamente tiene versículos, nada más. Entonces dice la palabra en Judas 1:16, dice la palabra de Dios. Bueno, en 16, ¿verdad? Que es el versículo. Dice, estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, ¿verdad? Cuya boca habla cosas infladas, anulando
adulando a las personas para sacar provecho. O sea, la palabra de Dios aquí nos dice, ¿verdad? Que hay personas, ¿verdad? Que andan según sus propios caminos, sus propios deseos, sus propios deleites. Gente, debemos de meditar en la palabra del Señor. Estos tiempos es para meditar. Estos tiempos es para enseñarle a nuestra familia que Jesús murió y que Jesús vino para darnos una vida mejor, que Jesús vino para restaurarnos, para curarnos, para sanar nuestras heridas, que por las llagas de Jesucristo hemos sido curados, que así como el pueblo de Israel estaba esclavizado, así también nosotros hemos estado esclavizados en el pecado, en el deleite, en la amargura, en la tristeza. El diablo nos ha tenido esclavizados, pero con la muerte de Jesucristo vino a pagar un precio por nosotros. Debemos de enseñarle, gente, a nuestra familia. Para eso son estos días, para que meditemos, para que hablemos de la palabra de Dios. Porque miren, las nuevas generaciones no conocen de Dios. Las nuevas generaciones no saben ni si es Semana Santa, por qué es Semana Santa, no saben nada. Entonces, al no saber nada, gente, andan ahí en sus deleites, andan ahí en sus pensamientos, ¿ves? En sus decisiones, ¿ves? Y muchas veces hasta los hijos de los cristianos, hasta nuestros hijos, no nos interesamos por ellos, por enseñarles ya, sino que también los dejamos al sol y al viento. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Mira, si nosotros, o sea, el Señor vino al pueblo de Israel. Bueno, Israel no era un pueblo, ¿verdad? Sino que Dios tomó a Abraham y de Abraham el Señor le dijo, te bendeciré y haré de ti una gran nación y voy a bendecir a las demás naciones. Dios hizo su pueblo, ¿ves? Entonces, la salvación viene de Israel, por lo tanto, debemos de estar agradecidos, gente. Así es de que ellos entienden la palabra de Dios, ¿verdad? Ellos la entienden de una manera literal. Para ellos tienen que cumplirla al pie de la letra, ¿ves? Pero Jesús vino a cumplirla porque ningún ser humano puede cumplirla, gente. Nadie la puede cumplir, ¿ves? Solamente Jesucristo vino y la cumplió al pie de la letra para que nosotros, ¿verdad?, fuéramos justificados en Él, ¿ves? Entonces, pero, o sea, yo no estoy aquí, gente, para criticar al pueblo de Israel. Dios me guarde y Dios me proteja, porque realmente yo le agradezco a Dios y le agradezco también al pueblo de Israel, ¿ves? Porque de ahí viene la salvación, de ahí nació Jesús, ¿verdad? Y entonces, gracias a Dios, pues que ellos, bueno, ellos no agarraron completamente la palabra de Dios, sino porque si hubieran agarrado, nosotros no hubiéramos tenido parte. Pero bendito y alabado sea nuestro Dios, que Dios tuvo misericordia para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo vino a morir y a cubrirnos también. Y Él no solamente a nosotros, sino que fue, dice la palabra, allá al centro de la tierra, al corazón de la tierra, a predicarle a aquella gente también, ¿ves? Para que cuando nos presentemos ante el trono de Dios no haya justificación, ¿ves? Y porque Él dijo, y el evangelio será predicado hasta lo último de la tierra, hasta el centro de la tierra se fue a predicar Jesús el evangelio. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Por lo tanto, gente, ¿verdad? Yo, como dicen, ¿verdad? Yo no estoy aquí para criticarlos a ellos, porque Dios trata con cada una de las personas a como Él quiere. Dios trató con ellos a como Él quiso, y Dios está tratando con nosotros también a como Él quiere. Así es que no estamos para criticar a nadie, no estamos para murmurar a nadie, sino que estamos para ayudarnos unos con otros, ayudarnos, para que nos podamos acercar a la luz admirable. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Entonces dice Judá en el 20 dice la palabra de Dios, dice, pero vosotros, amados, edificándonos sobre nuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El apóstol Judá, ¿verdad? Dice, pero nosotros, amados, dice, ¿verdad? Edificándonos, dice, ¿verdad? Edificándonos
sobre vuestra santísima fe, que tengamos fe, porque por la fe, gente, por la fe somos salvos, por gracia, no porque lo merezcamos, no por obra, no porque hagamos lo que hagamos, sino por la fe en Cristo Jesús. En Cristo Jesús somos justificados, no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. Y dice, estos son los, bueno, entonces dice el 20, ¿verdad? Conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Conservaos, que nos mantengamos en el amor de Dios, en ese amor, siguiendo el ejemplo de Jesucristo, en ese amor que Jesucristo, ¿verdad?, expresó en la cruz del Calvario, donde derramó su sangre. Por amor, Él vino a pagar ese precio que nosotros no podíamos pagar. Entonces dice que nos conservemos, ¿verdad? Conservándonos en el amor de Dios, esperando su misericordia, esperando la misericordia, dice, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo. Dice, para vida eterna. Y algunos que dudan, convencerlos. Aquellos que dudan, dice, hay que convencerlos, ¿verdad?, que Él es nuestro Salvador, bendito y alabado sea nuestro Dios. Dice, a otros salva, arrebatándolos del fuego, y de otros tener misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Ves que aborrezcamos, dice, ¿verdad?, la contaminación de la carne, bendito y alabado sea. Porque dice, a otros salvar, dice, arrebatándolos, que los arrebatemos del fuego, bendito y alabado sea nuestro Dios. Así como Jesús fue al corazón de la tierra y arrebató, sacó a los que estaban en el seno de Abraham, aquellos, ¿verdad?, los sacó y se los llevó. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es lo que tenemos que hacer nosotros también, gente, ¿verdad? Entonces, mantener ese ejemplo que Jesús vino a trabajar, y nosotros estamos aquí para trabajar, para anunciar las buenas nuevas de salvación, para ayudar a todo aquel que todavía no conoce de Jesucristo. Bendito y alabado sea el Señor. Así es que, gente, ¿verdad? La palabra de Dios es fiel y verdadera. El Señor nos ama, gente. El Señor, ¿verdad?, Él vino para ayudarnos, ¿ves? Y como Él dijo, mi Padre trabaja. Así es que, gente, interesémonos en nuestra familia, interesémonos en nuestros hijos, ¿ves? Porque las generaciones que vienen, esas generaciones, gente, bueno, no saben nada de Jesús, no saben absolutamente nada de Dios. Las generaciones que vienen, gente, no saben, bueno, se está perdiendo, ¿verdad? Se está perdiendo la enseñanza, no saben qué significa Semana Santa, no saben por qué la sangre del Cordero, no saben, y entonces tenemos, gente, que anunciar la palabra de Dios, porque como les decía, ¿verdad?, un día como hoy, ¿verdad?, Jesús no estaba, no quedó ahí en la tumba dormido, sino que Él estaba trabajando, y así como Él trabajó, pues entonces nosotros también tenemos que mantenernos trabajando en la obra del Señor, no haciendo nada, ¿ves? Sino que tenemos que trabajar, gente, tenemos que trabajar, porque trabajar en la obra de Dios, porque realmente, ¿verdad?, Él es el que nos da. Él es el que nos da la paz, Él es el que nos da todo. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Así es que Dios te bendiga, Dios te guarde y Dios te proteja en esta hora, porque es el Espíritu Santo ayudándonos a entender y a comprender la palabra de Dios y compartiéndola. Compartamos, gente, la palabra de Dios, compartámosla y escuchémosla, gente, en el nombre poderoso de Jesús. Bendito y alabado sea el Señor. Mira, en este tiempo la gente se va, como les decía, de vacaciones, se va a la playa. En la playa quedan muchos ahí, muchos, bueno, lamentablemente, ¿verdad? Por falta de conocimiento, muchos mueren, muchos se ahogan, y muchos, pues, sin Cristo, pues, ¿a dónde van? Se van al infierno, ahí es donde van al infierno, porque una persona que no tiene a Cristo va al infierno, lamentablemente, ¿verdad? Eso lo dice la palabra, no lo digo yo. Así es de que muchos, pues, se van y andan haciendo cosas desagradables. Ayer viernes, por ejemplo, ¿verdad?, aquí a mi alrededor había una bulla, habían los jóvenes ahí gritando, bueno, haciendo su fiesta, un día, ¿verdad?, en el cual creemos, ¿verdad?, de que
Jesús ese día murió, ¿ves? Entonces, pero la nueva generación no hay respeto. Bendito sea nuestro Dios, Dios nos guarde, Dios nos proteja y sigamos adelante en el nombre poderoso de Jesús. Dios les bendiga y el Espíritu Santo pues tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Bendito y alabado sea nuestro Dios. Amén.